Bien, vamos a ver un poquito el tema de la ciencia cristiana, que fue fundada por Mary Baker. Bueno, en 1855, 56, por allí, Mary Baker se divorcia por segunda vez y conoce a Phineas Quimby, que era un sanador, ¿no? Alguien que hacía sanaciones por fuera de la medicina, y lo que les enseñaba Phineas Quimby a las personas era que se curaban a través de un estado mental. Es decir, que la enfermedad en sí misma, la enfermedad era un error y la enfermedad era un razonamiento falso. O sea, era producto de la mente la enfermedad de las personas. En 1862, Mary, que ya era seguidora de Phineas Quimby, recibió ciertas explicaciones de parte de y estudió su manuscrito durante varias semanas y se alivió inmediatamente sanando de sus problemas nerviosos. Tenía ataques de cólera, que fue lo que terminó frustrando sus matrimonios, ¿no? Y después de leer estos escritos, ella sanó completamente. Bueno, esto obviamente la entusiasmó, volvió a visitar a Quimby y después de varios meses de estudio aprendió a utilizar el método, ¿no? De este arte sanador. Y básicamente lo que recibió fue la ciencia divina. La recibe directamente de Dios. Y en 1875 publica el libro que es el libro fundacional de la ciencia cristiana, que es Ciencia y Salud con clave en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes utilizan a menudo Mercado Libre. Yo muchas veces, o algunas veces, me pongo a buscar libros, a ver qué encuentro ahí. Y este libro, Ciencia y Salud con clave en las Escrituras, hay 200 personas vendiendo el libro. Se ve que lo leyeron y no pasó mucho, ¿no? 2 años más tarde, o sea, en 1877, se casó con Asa Eddy, quien contribuyó notablemente a la prosperidad de Mary, y en 1879 organizaron la Iglesia de Cristo Científica. Básicamente, esta secta de la ciencia cristiana, su teología es panteísta. Ellos consideran que Dios está en todas las cosas y que todo lo que existe es Dios. Afirmaban en su teología, por llamarlo así, que Dios es toda sustancia, toda inteligencia. Bueno. Dios es amor y el amor es un principio, no una persona. Este principio es mente, sustancia, vida, verdad, amor. Nuestro espíritu es una parte de él y por lo tanto es bueno. Es decir que no existe el pecado. ¿Sí? No existe el pecado porque somos buenos. El pecado es un estado de la mente también. ¿Sí? Y a través de la ciencia cristiana se pueden negar esas ilusiones de que uno es pecador y puede ver su pureza original, ¿no? El cielo y el infierno no existen, son solamente ilustraciones que están ahí en las Escrituras. Toman a la Biblia como una fuente de revelación, pero por supuesto la fuente principal es este libro que escribió Mary Baker Eddy. Lo que es extraordinario es que la muerte no existe. Esto es extraordinario. O sea, ¿cómo sostener que la muerte no existe? O sea, que la gente con la ciencia cristiana no se muere, ¿no? Yo digo, ¿cómo habrán hecho a lo largo de la historia? Esto es como una asignatura pendiente, podría decirlo así, de que cómo habrán hecho con los miembros que se les fueron muriendo, ¿no? No sé, habrán encontrado alguna justificación, no serían muy fieles, no sé. Y lo que tenemos a continuación es la confesión positiva. La confesión positiva no es una secta, ¿sí? Sino la confesión positiva es como una
es una corriente de pensamiento que está dentro de la iglesia evangélica y fundamentalmente dentro de la iglesia evangélica pentecostal. En una oportunidad, Charles Spurgeon decía que cuando alguien dibujaba a una persona y lo hacía muy fiel en los rasgos, eso era un retrato. Pero que había otros dibujantes que exageraban ciertos rasgos, ¿no? El que tenía una nariz prominente, le hacía una nariz grande, las orejas, los ojos. En mi caso tendría las ojeras así, ¿no? Eso es una caricatura, ¿no? Una cosa es un retrato y otra cosa es una caricatura. Y la caricatura, la particularidad que tiene es que exagera ciertos rasgos particulares. Y Spurgeon decía que muchos predicaban una caricatura del Evangelio. ¿Por qué? Porque exageraban ciertos aspectos de las verdades bíblicas. Esto es básicamente lo que hace la confesión positiva. O sea, pone la lupa y agranda y exagera y saca de contexto de alguna manera lo que la Biblia se refiere a la sanidad divina y a la prosperidad. Porque claramente tenemos un Dios que prospera, sin lugar a dudas. En cuanto a la fundación, al tema histórico de cómo aparece esto, hay un surgimiento gradual, no fue una cosa que apareció de repente, de golpe. Un tal Kenyon, entre 1891 y 1948, fue desarrollando estas ideas. En 1979 se formó la Convención Internacional de Iglesias de Fe y Ministros. Entre sus principales propagadores se encuentran Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price, John Austin y Oral Roberts, entre otros. Algunos han muerto, otros están vivos, todos han escrito libros y quizás alguno de ustedes leyó alguno de estos libros, de estos autores. ¿Cuáles son las fuentes de revelación según la confesión positiva? Por supuesto que la Biblia, pero también las revelaciones que han recibido y las palabras de fe. La teología es ortodoxa, o sea, creen en todo lo mismo que nosotros creemos, pero con este énfasis que les mencionaba en algunas verdades bíblicas. Bueno, una de las cosas que dice la carpeta dice, ya hemos visto dos tendencias que han desviado a muchos del camino de la sana doctrina bíblica. Uno es dar a las revelaciones recibidas tanta autoridad como a la Biblia. Es decir, cada uno de nosotros, en nuestra intimidad con Dios, recibimos palabra de Dios en manera devocional. Dios de la palabra escrita, que le llamamos el Logos. El Logos es la palabra escrita. Dios nos habla a través de su palabra. Y hay circunstancias donde esa palabra se aplica de una manera especial al momento que estamos viviendo, y a eso le llamamos la palabra rema. ¿Sí? Básicamente desde el punto, con un uso bíblico correcto. ¿Sí? Ahora esta gente tenía ciertas revelaciones de parte de Dios y ciertos usos con mucha libertad de algunos pasajes bíblicos. Y otra cosa que hacían es poner desmedido énfasis en algunos textos bíblicos sin tener en cuenta el contexto. Esta es una clave. Esta es una clave para la mayoría de las sectas y para la mayoría de las herejías y para la mayoría de los que se desvían de la sana doctrina. Hay un viejo refrán que anda en medio nuestro que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto. Y esto es una realidad tremenda, ¿no? Cada texto de la Biblia está inmerso en un contexto, en principio próximo, inmediato, y después hay un contexto más distante de el mismo capítulo, el mismo libro, el mismo autor, la misma época y en definitiva en toda la Biblia. Pero cuando se saca, si yo por ejemplo di un caso puntual, dice los evangelios: todo lo que pidiereis al Padre creyendo, lo recibiréis. Listo. ¿Es verdad? ¿Cómo no va a ser verdad si está en la Biblia? Ahora, tiene un contexto. Cuando yo voy a enseñar sobre la oración, cuando voy a enseñar sobre la respuesta a la oración, tengo que decir todo lo que la Biblia habla de la oración.
si ustedes estuvieran en mí y yo en ustedes, todo lo que pidieran al Padre será hecho. Si pedís perdón y perdonás, Dios te va a responder. Si no pedís para tu propio beneficio, dice Santiago, para tus placeres, Dios te va a responder. Y hay un montón de pasajes. Hasta si estoy peleado con mi señora, Dios no me responde, dice que es un estorbo en mi oración. O sea, hay tantos otros temas. Pero yo, si saco ese versículo, lo arranco de su contexto, lo hago que diga una cosa que la Biblia no dice. Si no es que todo lo que a mí se me antoja y lo que yo pienso y lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo pido, lo declaro y me viene. Es completamente ajeno al espíritu de la Biblia eso. Y mucho menos cuando yo visualizo algo que mi corazón desea, lo visualizo y se materializa. Bueno, eso es brujería. No es otra cosa más que eso. En cuanto, viendo un poquito más el aspecto histórico, este Kenyon tuvo relación también con este Phineas Kimby que habíamos mencionado de la ciencia cristiana. Ha habido campañas evangelísticas donde muchos se han sanado. Y esto no debiera extrañarnos, porque en primer lugar Dios honra su palabra, en segundo lugar a Dios finalmente no le termina importando mucho lo que hace Juan o Pedro, sino su propósito y su propósito con las personas, porque los milagros de Dios siempre tienen que ver con un propósito de Dios. No tienen que ver los milagros con que Dios es bueno, no tienen que ver con que Dios es bueno. Los milagros no tienen que ver con que Dios me ama. ¿Sí? Los milagros tienen que ver con un propósito preestablecido de Dios en distintas circunstancias y personas. Entonces, había milagros y bueno, esto de alguna manera parecía como un respaldo a todo este movimiento. Pero bueno, así tienen ahí en la carpeta todo lo relacionado a la evolución de esta corriente de pensamiento. Básicamente lo que ellos de alguna manera afirman es que como que la Biblia, la palabra de Dios, tiene carne y espíritu, ¿no? La carne es lo que está escrito y el espíritu es lo que tenemos que interpretar de lo que está escrito, ¿no? Y que cuando esa palabra escrita, ese logos, uno lo declara y lo proclama, bueno, tiene cierto poder. Bueno, yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios, cuando yo proclamo la palabra de Dios, el poder de Dios se desata, por supuesto que lo creo, pero no conforme a mis ideas, conforme a mis deseos, porque la Biblia dice claramente, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y lo que esta corriente de pensamiento afirma es que lo que mi corazón anhela, Dios me lo da. Evidentemente acá tenemos un conflicto, ¿no? La Biblia que dice que el corazón es engañoso, que necesitamos el espíritu, ¿sí? Tenemos que ser guiados por el espíritu, no por la carne, pero de alguna manera lo que estos enseñan es que lo que tu carne quiere vos lo pedís y Dios te lo da, ¿no? Dios te prospera, Dios te sana y que básicamente que Dios está obligado de alguna manera a hacerlo, ¿no? Porque está su palabra, según la interpretación de ellos, ¿no? Está en su palabra, por lo tanto la palabra obliga a Dios a hacer tal o cual cosa. Imagínense ustedes cómo también la soberanía de Dios es recortada. Así que bueno, hasta acá, chicos, con el material para esta semana. Una vez más les pido disculpas por la demora, pero bueno, nos vemos en un rato. Dios les siga bendiciendo.